Buenas noches, a mí me tocó hablarles sobre el tema offshore y paraísos fiscales. Offshore significa fuera de la costa, pero en términos legales se refiere a empresas o sociedades constituidas fuera del país de su residencia, en regiones cuya atribución es el 0%. Las empresas offshore se crean en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. Les hablaré un poquito sobre la historia, ya que lo más probable es que muchos jamás hayan escuchado el término offshore, o quizás sí lo hayan escuchado recientemente debido a los problemas de la banca en Guatemala, pero no se tiene mucho conocimiento de lo que implica el término offshore, que como bien les había dicho, significa fuera de la costa. Y en estos los utilizaban los propietarios de cuentas bancarias en el extranjero para referirse a sus inversiones foráneas. Inicialmente, las operaciones offshore se iniciaron en Suiza a principios del siglo XX mediante la apertura de cuentas. A esto les dio frutos y Suiza emergió como una potencia internacional a nivel bancario. Posteriormente a este hecho, surge en Panamá de distinta forma. A través de los años, la posición geográfica adquirió una enorme importancia para la colonia española en los siglos XVI al siglo XX, cuando Panamá se independiza de España. De Portabello, en la ciudad de Colón, era la más importante en su época. Si a esto le añadimos la incorporación de la ley de sociedades anónimas, por añadidura se convirtió Panamá casi sin premeditación en una jurisdicción de operaciones offshore. Fue después que para la captación de inversiones extranjeras se define un régimen fiscal atractivo para estas operaciones. En conclusión, offshore son sociedades donde ponen su negocio en un país diferente a donde pertenece. Un ejemplo, yo pongo una empresa en Panamá y distribuyo sus productos a otros países con el objeto de pagar menos intereses que en mi país de origen. Así hacer todos los movimientos comerciales con menos requisitos, menos intereses para obtener ganancias económicas, para obtener más ganancias económicas. Ahorita pasaré a hablarles sobre lo que son paraísos fiscales, que se califica de paraíso fiscal a aquel territorio o estado donde ciertos impuestos son muy bajos o no existen. Entre los existentes, diferentes jurisdicciones tienden a ser paraíso de distintos tipos de impuestos para diferentes categorías de compañías o personas. Una de las formas en las que la persona aprovecha un paraíso fiscal es tratándose o haciéndose residente a efectos del mismo. Otra es establecer una entidad jurídica separada o subsidiaria. En esto les podemos decir en compañía de una extraterritorial offshore, de fideicomiso o fundación en el paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados a las rentas cobradas en el paraíso fiscal. Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea siempre totalmente limpia depende de la legislación de los países involucrados y de las circunstancias particulares de las compañías o individuos implicados. En virtud de que cada país alrededor del mundo cuenta con un régimen legislativo que le es propio y que los caracteriza de unos con otros, podemos entender que no existe uniformidad en cuanto a normativas de cargas fiscales, monetarias y al respecto al ejercicio de banca general. Esta situación ha conllevado a que algunos países vean una nueva forma de atraer inversión, y esto hace que se constituyan los denominados paraísos fiscales, lo cual los convierte en el lugar ideal para refugiarse de los cargos tributarios de otros países que poco a poco devoran sus ganancias.
Los paraísos fiscales vinieron para quedarse y así poder ser una alternativa mundial que tiene por objeto resguardar los grandes capitales de empresas transnacionales, bancos, entre otras. El cobro excesivo de cargas tributarias que les son impuestos en los países donde genera dicha riqueza. En la actualidad los paraísos fiscales van desarrollándose, sofisticando sus servicios por todo el mundo. Gracias.